Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la nueva carrera armamentista y su impacto en el desarrollo. Esta semana se celebraron los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una paradoja celebrar la paz cuando Rusia se ve enfrascada en una terrible guerra de agresión y cuando se inicia otro sangriento conflicto entre dos potencias nucleares, India y Pakistán. Los conflictos que vemos en el mundo no solo causan muertes y destrucción, también cuestan, y mucho, al desarrollo de los diferentes países y disminuyen el gasto en el combate a la pobreza y al hambre, ya sea por la disminución de la ayuda al desarrollo, como por el costo mismo de la carrera armamentista a los presupuestos nacionales. Claro que las industrias armamentistas de los países productores de armas salen ganando, pero dentro del fervor nacionalista, patriotero y xenófobo que vive en muchos países, habría que preguntarse si estas fuerzas que alimentan los conflictos reflexionan sobre el hecho de que la humanidad es una sola, pese a las fronteras, y que su supervivencia y la del planeta están en juego. En los últimos 10 años, los presupuestos militares a nivel mundial han crecido tanto a nivel de volumen como en proporción del Producto Interno Bruto, PIB. Según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, por sus siglas en inglés, en 2023 el gasto militar global alcanzó los 2,44 billones de dólares, lo que representa un aumento del 6,8% respecto al año anterior y equivale al 2,3% del PIB mundial. Esto es casi el doble de lo que se destinó a gastos militares en 2015, que fue alrededor del 1,7 billones de dólares. Los países que gastan más a nivel militar son Estados Unidos, que invierte el 3,4% de su PIB, es decir, 916 mil millones de dólares, 37% del total mundial, seguido de China con un 1,67% de su PIB en su gasto de defensa, equivalente a 296 mil millones de dólares, Rusia con 109 mil millones de dólares, o sea, 5,9% de su PIB, seguido de la India, con 83.600 millones de dólares, o 2,4% de su PIB. Y en quinto lugar tenemos Arabia Saudita, con 75 mil millones de dólares, equivalentes a 7,1% de su PIB. Es de hacer notar que Ucrania fue el país que destinó la más alta proporción de su PIB a gastos militares, el 37% en 2023. Al mismo tiempo, en la última década, el progreso en la lucha contra el hambre y la pobreza ha sufrido notable retroceso marcado por crisis sanitarias, conflictos armados, desastres naturales y desigualdades estructurales. En 2023 se calculaba que unas 733 millones de personas padecían hambre, es decir, un 36% más que en 2014, según fuentes estadísticas confiables. El hambre afecta a 20% de la población en África, al 8% en Asia, al 6% en América Latina y el Caribe. Si a nivel regional los porcentajes no parecen tan dramáticos, habría que echar un vistazo a los países más afectados. En Palestina, Franja de Gaza, el 100% de su población sufre hambre, lo mismo que el 63% en Sudán del Sur, el 56% en Yemen, el 55% en Siria y el 49% en Haití. Es decir, países sumidos en conflictos de larga duración, ya sea por guerras de agresión como en el caso de Gaza, o por guerras intestinas como en el caso de Sudán, Yemen o Siria. El caso de Haití es evidentemente el de un país fallido por una serie de causas, siendo una paradoja que haya sido el primer país en América Latina en levantarse contra su amo colonial en el siglo XVIII. En todos estos casos es evidente que el comercio armamentista ha sido un negocio fructífero, favoreciendo sobre todo a los países del norte global, incluyendo a Rusia. Si las tendencias actuales continúan, se estima que en 2030 habrá
582 millones de personas crónicamente subalimentadas, la mitad de ellas en África. Pero vayamos a las cifras de pobreza. Según el Banco Mundial, en 2022, alrededor de 712 millones de personas vivían con menos de $2,15 al día, un aumento de 23 millones en comparación con 2019. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1.100 millones de personas vivían en situación de pobreza multidimensional en 2024, de las cuales el 40% se encontraban en países afectados por conflictos. El Banco Mundial estima que, de mantenerse las tendencias actuales, se necesitarán más de 100 años para erradicar la pobreza global. Y de nuevo, la región más afectada por esta pobreza extrema es el África subsahariana, donde se encuentra el 60% de las personas en situación de pobreza extrema, con una tasa cercana al 35% de la población de esa región. ¿Y cuáles son los factores que agravan más esta pobreza? Naturalmente se trata de los conflictos armados y el cambio climático que, como sabemos, trae como consecuencia sequías, inundaciones y otros desastres naturales que afectan el acceso a alimentos y las posibilidades de sustentabilidad para una gran cantidad de poblaciones en el mundo. Estamos, pues, ante círculos viciosos muy difíciles de romper. Hay infinidad de intereses creados, de mentalidades regresivas y egoístas, de luchas de poder que impiden ver a los líderes mundiales que lo que está en juego es, como ya lo mencioné, la supervivencia de la humanidad y del planeta mismo. Pero, por lo visto, el ser humano es el único animal que no aprende de sus errores, sino que los repite una y otra vez. ¿Habrá en generaciones futuras líderes que se den cuenta y detengan esta carrera al abismo? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.